Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase que hace referencia a los circuitos resistivos en paralelo. Como bien ya habíamos comentado, un circuito resistivo paralelo la identificamos a través de la conexión de las terminales de las resistencias, en donde las resistencias involucradas van a compartir conexión ambas terminales de ambas resistencias o de la cantidad de resistencias que estén conectadas. Para poder determinar los parámetros eléctricos de un circuito resistivo paralelo, requerimos obtener su expresión mínima. La expresión mínima a través de obtener una resistencia equivalente total, que vamos a llamar resistencia total. Eso es lo que vamos a necesitar determinar para poder calcular los valores totales. Una vez que obtengamos la expresión mínima a través de la resistencia total, vamos a poder calcular por ley de Ohm la corriente total y también vamos a poder calcular la potencia total que disipa dicho circuito. Para poder determinar los parámetros eléctricos, necesitamos conocer las características de un circuito paralelo, que básicamente son dos. La primera característica nos dice que la corriente total del circuito se divide en las resistencias en proporción a su valor resistivo. Para este parámetro tenemos que de nuestra fuente de alimentación va a salir una corriente total. Esa corriente total se va a dividir entre las resistencias que estén involucradas. Para este ejemplo tenemos dos resistencias, por lo tanto, esa corriente total se va a dividir en dos, en corriente 1 y corriente 2. Matemáticamente hablando, podemos decir que la corriente total va a ser igual a la sumatoria de las corrientes que circulan en el circuito. Si tenemos n cantidad de resistencias conectadas, pues va a ser la sumatoria de las n corrientes que estén circulando por las resistencias. La segunda característica nos dice que el voltaje de la fuente es la misma en todas las resistencias. Tenemos nuestra fuente de voltaje conectada en paralelo con todas las resistencias, por lo tanto las resistencias van a recibir el mismo voltaje. Todas van a recibir el mismo voltaje. Matemáticamente hablando, decimos que el voltaje total es igual al voltaje 1, haciendo referencia a la resistencia 1, igual al voltaje 2, haciendo referencia a la resistencia 2, igual al voltaje N, según la cantidad de resistencias que tengamos. Conociendo estas características, vamos a determinar cómo obtener la expresión mínima de nuestro circuito resistivo, o dicho en otras palabras, nuestra resistencia total. Vamos a partir de la ley de Ohm, que nos dice resistencia total es igual a voltaje total entre I total, tomando como referencia esta expresión mínima. Sabemos que en un circuito paralelo la corriente total es igual a la sumatoria de las corrientes que se tengan según la cantidad de resistencias. Para este ejemplo tenemos dos resistencias, por lo tanto van a circular dos corrientes. O dicho de otra forma, nuestra corriente total se va a dividir en dos corrientes, I1 e I2. Esta sumatoria I1 más I2 vamos a sustituirlo en su equivalente I total de esta forma, de tal forma que nos va a quedar esta expresión. Voltaje total va a ser dividido por I1 más I2. Por ley de Ohm, sabemos que la corriente 1 es igual a V1 entre R1.
y que la corriente 2 es igual a V2 entre R2. Estas corrientes las vamos a sustituir su equivalente en cada corriente, I1 y esta I2 su equivalente en esta expresión, de tal forma que nos va a quedar lo siguiente. Una vez sustituido, tenemos esta expresión. Sabemos que en un circuito paralelo los voltajes son los mismos, en todas las resistencias va a ser la misma que la fuente. Por lo tanto, V1 y V2 podemos expresarlos en un mismo término. Para nuestra conveniencia, vamos a expresarlos en términos de voltaje total. Una vez que estén expresados en términos de voltaje total, vamos a sacar el factor común de esta expresión, quedándonos de esta forma. Sacamos factor común y nos va a quedar 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Vamos a eliminar el voltaje total, estos dos términos, y simplificando nos va a quedar esta expresión: 1 entre 1 sobre R1 más 1 sobre R2. En términos generales, si tuviéramos un circuito paralelo con más de dos resistencias, nos queda esta expresión, de tal forma que la resistencia total de un circuito paralelo es igual al recíproco de la suma de los recíprocos de las resistencias involucradas. Dicho de otra forma, 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre Rn, según la cantidad de resistencias que tengamos conectadas en paralelo. Esa es la fórmula general para calcular la resistencia total de un circuito paralelo. Según la cantidad de resistencias que tengamos, la fórmula va a ser la misma. Sin embargo, por cuestiones prácticas, nosotros podemos emplear una segunda fórmula. Mas, sin embargo, esta fórmula aplica solamente para dos resistencias. Lo que es la multiplicación R1 por R2 entre R1 más R2. Para este circuito de ejemplo podemos simplificar esta resistencia total a través de esta fórmula. Ojo, repito, solamente para dos resistencias. En dado caso que tuviéramos 3 resistencias, 4 resistencias o más cantidad de resistencias, podemos ir reduciendo nuestro circuito, haciendo la sumatoria de dos resistencias en dos resistencias hasta llegar a una expresión mínima. Se puede obtener una fórmula similar a esta para 3 resistencias, mas sin embargo esa fórmula se va a extender de tal forma que será más sencillo aplicar la fórmula general. Entonces nos quedamos solamente con esta expresión. Muy bien, dicho lo anterior, ya teniendo las características eléctricas y parámetros para un circuito paralelo, las fórmulas, la fórmula general para obtener la resistencia total de circuitos en paralelo, vamos a resolver el siguiente ejercicio. En este ejercicio tenemos un circuito con dos resistencias en paralelo, R1 con un valor de 4 ohms, R2 con un valor de 8 ohms y una fuente de alimentación de 10 volts. En este circuito vamos a obtener los parámetros: resistencia total, corriente total, voltaje 1, voltaje en la resistencia 2, corriente en la resistencia 1, corriente en la resistencia 2, potencia total, potencia en la resistencia 1 y potencia en la resistencia 2. Al igual que lo hicimos en el circuito serie de la clase anterior, pausen este video y resuelvan el ejercicio por su cuenta. Dense unos
5 o 6 minutos para que lo resuelvan. Saquen su calculadora, cuaderno, lápiz y resuelvan el ejercicio. Pausen el video y nos vemos en un rato más. Muy bien, regresamos, esperando que no hayan tenido ningún problema al resolver el circuito y obtener los parámetros. Vamos a comparar los resultados. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es obtener la resistencia total. Hablamos de la expresión mínima del circuito. Tenemos dos resistencias involucradas para este circuito, por lo que podemos utilizar esta fórmula para obtener la resistencia total. La multiplicación de las resistencias entre la suma de las propias resistencias. Despejando valores, tenemos que R1 es 4 ohms, R2 son 8 ohms, por lo tanto sería 4 por 8 entre 4 más 8 ohms. El resultado, verifíquenlo, es 2.666 ohms. Teniendo la resistencia total, vamos a calcular su corriente total, que es este segundo parámetro. Aplicando ley de Ohm y sustituyendo valores, sabemos que el voltaje total son 10 volts, mientras que la resistencia total la acabamos de calcular 2.666 ohms. Vamos a sustituir valores. Una vez sustituyendo valores y resolviendo esta operación, tenemos que la corriente total nos da 3.75 amperes. Esta es la corriente que demanda todo nuestro circuito que va a salir por nuestra fuente. Sabiendo una de las características de nuestro circuito paralelo, el voltaje en todas las resistencias es la misma que la fuente. Por lo tanto, el voltaje que hay en la resistencia 1 y en la resistencia 2 es igual a 10 volts. Por lo tanto, estos dos parámetros podemos darlos por resuelto. ¿Qué es diferente en un circuito paralelo? Las corrientes. Por lo tanto, vamos a calcular las corrientes circulantes en cada resistencia. Y vamos a aplicar la ley de Ohm. Para calcular la corriente que circula por la resistencia 1, es voltaje 1 sobre resistencia 1, los parámetros individuales de la resistencia. El voltaje de la resistencia 1 son 10 volts, mientras que el valor resistivo es 4 ohms. Realizando la operación, nos da un valor de 2.5 amperes. Verifiquen los resultados, por favor. Vamos a hacer lo mismo con la corriente 2. Por ley de Ohm, es voltaje 2 entre resistencia 2. Los parámetros propios de la resistencia número 2. El voltaje de la resistencia 2 lo tenemos en esta expresión, son 10 volts, entre el valor propio de la resistencia, que son 8 ohms. Haciendo la división, tenemos por resultado 1.25 amperes. Y según la conservación de la materia y la energía, tenemos que la corriente total es igual a la sumatoria de las corrientes individuales. Entonces, en este caso, debido a que no tenemos infinita cantidad de fracciones en nuestra operación, sí nos da exactamente este valor. Ahora vamos a proceder a calcular la potencia en cada resistencia. Vamos a utilizar la fórmula más común, potencia es igual a voltaje por corriente, para obtener los parámetros. Vamos a calcular la potencia total. La potencia total es igual al voltaje por corriente total. El voltaje es el de la fuente, 10 volts, por la corriente total, 3.75 amperes.
Realizando la operación tenemos que nuestro circuito consume 37.5 watts. Ahora vamos a calcular las potencias individuales. La potencia en la resistencia 1, V1 por I1, voltaje es el mismo, 10 volts, mientras que la corriente 1 son 2.5 amperes. Realizando la operación tenemos 25 watts, que es lo que disipa nuestra resistencia 1. La resistencia 2, aplicando la misma fórmula, tenemos los 10 mismos volts por la corriente 2, que es 1.25 amperes. Realizando la operación tenemos un consumo de 12.5 watts. Comprobando los resultados, podemos hacerlo a través de la sumatoria de las potencias individuales. 25 watts más 12.5 watts, vamos a tener un resultado total de 37.5 watts. Entonces podemos ver que los valores coinciden y por lo tanto podemos determinar que la solución de nuestro circuito se llevó de una forma correcta. Por último, cabe aclarar que la sumatoria de resistencias en paralelo siempre el resultado va a ser menor a cualquiera de las resistencias involucradas. El resultado de las resistencias en paralelo de 4 y 8 ohms debe ser menor que la resistencia más pequeña, o sea menor que 4 ohms. Ese debe ser un indicativo para que ustedes vean que van por buen camino. En este caso el resultado es 2.66 ohms, por lo tanto este resultado fue menor que cualquiera de las resistencias. No necesariamente quiere decir que esté correcto el resultado, pero sí un indicativo de que vamos por buen camino. Espero que haya quedado claro la explicación de este circuito, los parámetros de las resistencias conectadas en paralelo. Si tienen cualquier duda, con toda confianza pueden comunicarse con su servidor vía correo electrónico o WhatsApp para aclarar dichas dudas. Sin más por el momento, nos vemos en la siguiente clase.